Acaba con los comuneros, preside la decapitación, pero él internamente está viendo que eso no se acaba ahí. El lado humano de unos tipos que apostaron por un sueño y no lo consiguieron. Ayer era día de pelear como caballero. Hoy de morir como cristiano. Rompe la historia tradicional de Castilla también, ¿no? La decapitación de Padilla, Bravo y Maldonado. Son esas grandes emociones que en algún momento todos los actores queremos encarar. Apretar las tuercas de la emoción todo lo posible. Bueno de las series históricas es que llegas y te Padilla, murió decapitado, y dices, bueno, a ver, ¿en cuál muero? ¿En el sexto? Ah, venga, ya está, y así nos pasaba a todos. Para la secuencia de la ejecución de los comuneros decidimos sacar elementos del cuadro famoso de Gisbert y montamos básicamente el patíbulo que en el cuadro lo ves por detrás. Tercera, marca C y marca en D. Son manifestaciones del siglo XIX, del romanticismo. ¡Acción! ¿Sabes? Esas visiones románticas de cosas que han ocurrido siglos antes. Cuando mueres, ¿no? Todos los actores nos encontramos, no, yo muero en el 7, yo muero en el 6, pero yo he grabado mi muerte, pero todavía me quedan por grabar algunas secuencias. ¡Corta! Vale. La manera más baja de morir era el ahorcamiento. Pero esos eran los ladrones, a los asesinos, a la gente del pueblo bajo. Una vez que ya pasabas a la nobleza, hidalguía, nobleza y tal, se te cortaba la cabeza, porque la manera más noble de morir. No están al frente de esta revolución, como en otras revoluciones que están ocurriendo entonces en Europa. Al frente de la revolución no están toneleros o no están tal. No, aquí son hidalguías urbanas, fundamentalmente las que están. Por eso es una revolución tan peligrosa. Los grandes señores no quieren presentar batalla a los comuneros en sus propiedades. Temen que sean asoladas como represalia. Mayor es el compromiso de los rebeldes con su causa que la lealtad de los nobles hacia su rey. La nobleza castellana, temerosa del caos, decide apoyar o reclamar la ayuda del rey, de Carlos. ¿Habéis pensado qué hacer con los bienes incautados a los comuneros? Necesitáis satisfacer a los nobles. Desde el punto de vista de Carlos, era un problema más en el que había dejado a cargo a Adriano y a gente de su confianza, y con una consigna que era aplastarlos. Prometedles indemnizaciones cuando acaben con la rebelión. Gracias. Hubo gente que abandonó, hubo hidalgos que abandonaron al bando comunero y se pasaron al bando imperial tan pronto como vieron que empezaban las gravísimas disensiones y que la rebelión se iba convirtiendo cada vez más en un movimiento popular extremo. Traidor o no, la pérdida de Tordesillas ha sembrado el desánimo. Y hay voces que abogan por negociar con los nobles. Haber llegado tan lejos para acabar humillados. No es momento de arrepentimientos, sino de pelear con más fiereza contra el enemigo. María es una mujer en un mundo de hombres, está haciendo política, está haciendo guerra, esto no es común. Y siempre está apoyándoles y siempre está diciendo que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe y que no pierdan el ánimo. Con lo cual seguimos a la guerra. A mí me emociona mucho la secuencia en la que ella va a verlos, se han refugiado como en una especie de bodega. Están perdiendo la guerra, están fatal. Se grabó en Talamanca del Jarama, una localización espectacular con unas bodegas impresionantes. Y de repente aquí llega con el pelo suelto, como nunca la has visto. Siempre la has visto como una señora aristócrata de Toledo con sus tocados y sus recogidos. Ahí me pasó algo muy bonito, que es algo que yo no había descubierto sobre mi personaje, que es la culpa. ¿No? El momento en el que María ve a dónde ha llevado todo esto. Que miles y miles de hombres, con familias, con mujeres y con hijos, han perdido la vida por esta causa. Pero hay un final de esa secuencia que es una despedida, porque
nunca más van a volver a verse. La llama de la rebelión no debe apagarse en las ciudades que todavía son leales. Y en Toledo respetan tanto como a mí. Fue una escena muy emotiva, no sé, de las que recordaré toda mi vida. En el fondo de su alma saben que posiblemente sea la última vez que se vuelvan a ver. Prométedme que volveremos a vernos. Y en efecto, esa fue la última vez que se vieron. Al día siguiente mataron a su marido. Ni la misma muerte podrá impedirlo. Y me emociona mucho porque me parece que Israel e Irene hacen un trabajo brutal y los ves despedirse con lágrimas en los ojos y de repente eso hace como ¡boom! María, no podrá resistir mucho tiempo. La carta es una despedida. La caída en desgracia de alguna manera de Juan Padilla es por un error al intentar salvar a María Padilla. Si sus cálculos son ciertos, las fuerzas realistas nos superan. Es mi esposa abandonado. ¿Queréis vos mi lugar? Creo que exactamente no ocurrió así, pero es muy bonito y nos permite también ir un poquito más adentro del personaje histórico para contar cuáles eran sus pasiones humanas más allá de los hechos históricos que acontecieron. Tiene una secuencia entera sobre un puente romano que la verdad es que entras con el caballo, lo mires y si me caigo ahora, me voy a caer 5 metros, me puede pasar cualquier cosa. Pero no tuve miedo en ningún momento y lo novelero es un figura, ese es un figura. Oía motor, ya se ponía, tenías que frenar un poco, acción. Salía disparado el tío y cuando veía la cámara, pum, se paraba en marca. Era un actor maravilloso, le faltaba decir mis frases, ¿sabes? Eso solamente. Señora, si vuestra pena no me lastimara más que mi muerte, yo me tuviera por bienaventurado. Y el capítulo termina con María Pacheco recibiendo esa carta, escrita por su marido de su puño y letra, donde dice que va a ser ejecutado. Quisiera tener más tiempo para escribiros algunas cosas para vuestro consuelo. Irene lo que me agradeció es que le dejaron los auriculares para que escuchara la voz real leyendo la carta y de repente escuchar la voz de Israel diciendo esas palabras la mató y no podía contenerse, no podía contener las lágrimas. Para mí fue maravilloso, y es una carta maravillosa y creo que es un buen final de capítulo. Hay momentos muy que nos da esta serie, que es el momento del tableau vivant, o sea, el momento en el que recreas un cuadro famoso como hacemos en el último plano del capítulo. Es un cuadro que está en el Prado, María Pacheco después de Villalar, de Borràs y Monpó, y dices, no, vamos a hacerlo igual o tan igual como podamos, ¿no? Intentas hasta copiar el espacio físico, las entradas de luz, la dirección de la luz y obviamente los personajes, ¿no? Busqué rápidamente en Google la imagen, quería ver el retrato y lo vi y dije, sí, me veo. Sí que te recuerda un poco a Carlos V, aunque no tenga el prognatismo de la mandíbula. Un color de la piel blanco, una fisonomía un poco Habsburgo. Ver que realmente hay una coherencia en la elección y que ya a nivel físico pues ya es un primer paso para empezar a imaginar, ¿no? Hacer un casting de estas características es un bombón. ¿Cuál ha sido nuestro punto de partida? Pues nuestro punto de partida ha sido en cada uno de los personajes que aparecen en la serie, que son más de 80, pues encontrarles un retrato. Y a partir del retrato empezar a viajar alrededor. Sí que es verdad que sacamos estas fotitos primero, pero no para ser estrictos, sino que el actor nos hiciera imaginar. El hábito a veces no hace al monje, pero en este caso sí era así. Todo el mundo que me veía se quedaba como diciendo, Martín Lutero. En algunos casos hay similitud, en otros no la hay en absoluto, pero sí que ha sido el camino. Las cualidades que buscábamos claramente eran actores con una apariencia épica. Una mezcla entre actores conocidos y actores desconocidos.
dijeron que me dejara la barba, así que estuve 2 meses con una barba así bien frondosa, y con esa barba yo creo que sí me parecía. Nos parecemos bastante. Ahora te puedo decir que las chicas son más guapas, las actuales que las antiguas. Nos gustó especialmente que hubiera muchas mujeres, que además que dirimen asuntos importantes, que no son las mujeres de... Yo creo que lo importante es lo que sale de dentro hacia afuera, y eso es lo que más te acerca al personaje, ¿no? Y bueno, algo parecido en tez pálida, ojos también así más claros y... Todo el mundo se imaginaba este personaje así como una mujer morena, fuerte y de ojos negros, y no, y yo soy todo lo contrario. Isabel de Portugal tenía que ser un bellezón, y más bellezón que Blanca, pues es la reina hoy en día, ¿no? En ese sentido, ¿no? Blanca tampoco no hicimos casting, es decir, que nos entrevistamos con ella y vimos que podía ser la pareja perfecta para Carlos. Muchos vi de gran pesar, pero este suma todos los dolores. Isabel es un personaje fundamental al que tenemos que ir construyendo a poquitos, y este capítulo nuevamente nos da la posibilidad de hacerlo. Para mí era una de las primeras tomas de contacto que tenía con esta serie, entonces tenía un poco de miedo. Entonces trabajar con Tamar o trabajar con Marina fue muy, muy importante. Aquí vamos a ver a una Isabel mucho más en crisis, porque se tambalea ese sueño que presentamos en el capítulo 3, ser la emperatriz o no ser nada, se ve puesto en riesgo por las decisiones de su hermano y los intereses de Leonor. No lloréis más, por favor. Nosotros contamos en la historia que Juan se ha enamorado de ella, y así nos metemos de nuevo en el género que tanto nos gusta, que es el melodrama romántico. Espero que lo que voy a deciros alivie vuestro dolor. Isabel evidentemente no lo ve con buenos ojos, quiere que eso acabe ya por 2 motivos, porque es moralmente incorrecto y porque hace peligrar seriamente su futuro. Y de hecho es por eso que no pueden estar juntos. Prometedme que no os casaréis antes de que Isabel se case con el emperador. Lo prometo, padre. Para mí es un personaje trágico, su vida me parece una tragedia enorme. La historia que se cuenta aquí comienza con una promesa que va a suponer una losa muy grande. Faltaréis a la promesa que hicisteis a nuestro padre en su lecho de muerte solo para meteros en la cama con su viuda. Se ve en la situación de hacer lo mejor por su hermana, de cumplir la promesa que le hizo a su padre, y a la vez hay algo incontrolable que es lo que le pasa con Leonor. Lo amáis. Llegaré a amarlo. Sé que lo haré. Sin duda mi hermano y vos haréis un buen trato con vuestra unión. Pero no a mi costa. A partir de ahora empieza un conflicto para Leonor. Se imagina que va a ser relegada a ser una figura de cambio para que Carlos siga estabilizando su poder a través de matrimonio. La casarán con otro para poner así una pata más del imperio en otro lado. Se multiplican los frentes que debo atender. A mis días les faltan horas. Me pregunto si tendré tiempo para sofocar tantos fuegos. En ese vastísimo imperio todo el tiempo hay focos de conflicto por todos sitios. En su calidad de emperador, Carlos se ve muy presionado por el Papa, por Roma, para que meta en cintura a Lutero y cercene la herejía de raíz. Voy a impulsar la convocatoria de un concilio. Allí él y otros muchos podrán exponer sus ideas. Pero pongo una condición. Debe retractarse de sus escritos tal y como reclama el Papa. Y él considera que la Iglesia necesita una reforma, pero tiene que hacerse bajo unas normas y bajo unos parámetros y sin ofender a Papa. Podría ordenar prender a Lutero hoy mismo y tendríais que entregarlo. Sin embargo, quiero darle una última oportunidad. Lo van a poner en una situación muy delicada porque se va a dar cuenta que al final va a ser prisionero de su palabra. Por un lado, tiene que mantener contentos a los príncipes alemanes, pero por otro lado no puede descuidar la figura del Papa y de Roma, ¿no? ¿Os retractáis? Necesito tiempo para responderos. Vos que usáis con tanta facilidad las palabras, ¿necesitáis tiempo para responder con un sí